al maestro Daniel Marmolejo, que ya está de regreso también para hablar sin censura de la muerte o no. Todo parece indicar que se murió, pero no muchos creen desde la izquierda que en la derecha dicen la verdad cuando hablan de que se murió la señora Isabel Miranda de Wallace. Con mucho respeto lo digo. Daniel Marmolejo es periodista independiente, documentalista y creador de La Cuarta República. ¿Cómo estás, Daniel? Querido Vicente, saludándote con mucho cariño, hermano. Un momento muy importante para el país, de pugnas internacionales y de asuntos internos muy complejos y de muertes sospechosas. ¿Cómo ves lo de la muerte de Isabel Miranda de Wallace? Creo que aquí lo mismo desde medios corporativos como medios independientes, desde la derecha y de la izquierda, pues muchos se cuestionan esto de su supuesta muerte porque entendemos que la señora era un personaje oscuro, ¿no? Era un personaje que hasta terminó siendo candidata del PAN, un personaje acusado de tortura, de mover sus privilegios en el Poder Judicial, en fin. ¿Cómo ves, querido Daniel Marmolejo? Sería un referente para Ricardo Salinas Pliego, que él habla, justamente tú lo refieres, Vicente, sería un referente para él en virtud de formar parte de una organización no gubernamental, todo el secuestro, de participar también en campañas políticas, vinculándose en áreas publicitarias muy corridas durante esos procesos políticos y al mismo tiempo como candidata. Entonces, yo creo que puede hacer un montaje de sus espectaculares como candidato presidencial en los billboards, en los espacios de la señora Wallace y su agencia de publicidad. Entonces, ciertamente, Vicente, llama mucho la atención la repentina muerte de la señora Wallace, que siempre vivió entre actas de nacimiento, entre posibles actas de defunción, entre un milimétrico hallazgo de sangre que lo convirtió en tortura y en en la muerte de su hijo, que de acuerdo con ella fue asesinado. También en el señalamiento de personas que vivieron la peor de las condenas, que fue la tortura. A lo largo de varios años tuve la oportunidad de leer artículos de análisis en donde también había reflexiones sobre las torturas que vivieron las personas imputadas por Wallace, que evidentemente corresponde totalmente a la derecha, la señora Wallace, corresponde a un tiempo histórico de Vicente Fox, cuando suponíamos que la democracia iba a ser un bien para el país, corresponde también al fraude de Felipe Calderón, del cual ella se monta con muchas intenciones políticas, y también corresponde a un drama humano que se gesta durante el gobierno de estos personajes, que es el drama pues, de las desapariciones, el drama de la violencia. Todo ella lo supo aprovechar muy bien. Aprovechó pues desde el montaje de la existencia de un hijo que sería el hijo de su primo hermano y al cual, pues a través de otros documentos, lo hace pasar como el hijo de su segundo esposo, porque convengamos que ella tuvo un matrimonio previo. Después, muchos hablan de que el hijo estaría vinculado en actos ilícitos y que por esa misma razón su desaparición era conveniente, y después inculpar a sujetos que pues probablemente ninguno de ellos sea responsable, si acaso de haberlo conocido, de una relación relativa, quizás de algún negocio, pero el drama que nos plantó la señora Wallace fue una larguísima telenovela en donde ella fue juez y parte como presunta o supuesta víctima y parte como una inquisidora, como una torturadora y como una mujer totalmente mediática, apalancada por Genaro García Luna. Un García Luna que pues yo creo que Calderón sigue sin reconocer pública y abiertamente los vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado, como tampoco aceptaría los beneficios que recibió Felipe Calderón de García Luna,
que son beneficios económicos, querido Vicente. Él ha tenido una vida muy cómoda después de que dejó el poder político y se la ha vivido en España, donde finalmente muchos personajes como el propio gobernador o exgobernador de Jalisco, que en este momento está siendo señalado, Enrique Alfaro, por toda la tragedia y el desastre. Te das cuenta cómo todos se unen y cómo todos pueden llegar a una posible candidatura de este defraudador empresario, vinculado también con la clase política que le dio concesiones muy importantes de frecuencias de radio y televisión, me refiero concretamente a Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y después el secuestro, el robo, el secuestro que hizo de la frecuencia de CNI Canal 40, de otros empresarios poblanos, que, bueno, se quedaron sin su frecuencia, tenían algunos negocios y este tipo los despojó sin tener directamente la concesión de la frecuencia en los mismos tiempos de Vicente Fox. Y todo te vincula también con quien era pues parte de los abogados de la contraparte, vinculados también dentro de otros fraudes, cuando después de llegar a la Secretaría de Gobernación, Gómez Montt, con su gran despacho de abogados y toda esta fuerza, siguieron las tropelías. Entonces, aunque entre ellos se peleen, son de una misma condición. Todos los caminos llevan a Ricardo Salinas Pliego como parte de eso que representa la derecha auténtica, verdadera y no envidiosa. Oye, querido Daniel, yo lo que me pregunto es, ¿cómo es que Isabel Miranda de Wallace amasó tanto poder, tantas relaciones, para que exista una defensa tan férrea, ya incluso suponiendo sin conceder que haya pasado a mejor vida o haya fallecido? ¿Cómo es que hay tantos ofendidos por este tuit del padre Alejandro Solalinde, ¿no? Dice, Wallace, la antimujer, qué suerte que no tuvo que enfrentar lo que le espera a Norma Piña. Ambas representan lo más podrido del Poder Judicial. Los que por años la hayan apoyado deben sentir vergüenza. Los que la protegieron, sus cómplices, son remanentes de un sistema fallido. Y brincó Sergio Sarmiento. Sí, la señora Isabel Miranda cometió el delito de tratar de encontrar a los secuestradores y asesinos de su hijo. Azucena Oresti roba a la Arquidiócesis de México. Líbano Sáenz, señalado incluso en el caso del papá del abogado César Gutiérrez Priego, de haber recibir ofertas de regalitos del narcotráfico cuando fue vocero de Cedillo, dice que no conoció a la señora Wallace, pero que se va con todo contra el padre Alejandro Solalinde. Me criticaron algunos que porque entrevisté al padre Alejandro Solalinde aquí en Sin Censura y se sostuvo, dijo, sí, ese es un tuit mío y me sostengo. Bueno, van a criticar a Ciro Gómez Leiva por entrevistar a Joaquín López Dóriga por este tema. Qué extraño que Ciro lo entreviste a Joaquín por este tema de la señora Wallace, pero no le pregunte, por ejemplo, de por qué se ha calmado con sus críticas a la 4T luego de que se diera a conocer que su hija tiene contrato. En fin, a ver, suéltalo, David, por favor. Yo lo vi ayer, lo difundió ayer López Dóriga. Sí, Fue ayer, ¿verdad? sí. Vamos a escucharlo sobre el padre Solalinde. Despreciable. Despreciable lo menos que puedo decir del que fuera capellán de López Obrador. Ese canalla, sí, jamás me imaginé decirle canalla al padre Solalinde, porque jamás imaginé que se pudiera referir a la muerte el sábado. Me acordé de algo, querido Daniel Marmolejo, que en sus paquetes de venta, López Dóriga, de acuerdo a lo que una investigación de la revista Contralínea que publicó Nancy Flores, ofrecía comentarios editoriales a los clientes que podrían ser insertados en programas como el de Oscar Mario Beteta y el de Ciro Gómez Leiva. Yo soy muy mal pensado, a ver si no terminó siendo un editorial pagado y el hecho de que lo retomara Ciro, el
claro ejemplo de cómo terminan los comentarios de López Dóriga en un programa de Ciro Gómez Leiva. Entendió el que entendió. Querido Daniel Marmolejo, escucho tus comentarios. Bueno, eso que señalas, Vicente, de que las reflexiones y trabajos editoriales estuvieran orientados a través de un pago, piénsalo en el campo de la justicia, se llama prevaricato. Cuando tú dictaminas a favor de alguien bajo un acuerdo ilegal, eso es un prevaricato. Entonces, ¿cómo puede considerarse Joaquín López Dóriga un periodista honesto y sensato si vende editoriales y estos editoriales estarían orientados? Entonces, estaría claro que bajo esas condiciones, los señalamientos o acusaciones o críticas que puede hacer al padre Solalinde tienen esa condición de que a lo mejor fueron pagadas por alguien, tendríamos que saber, porque el tono en el que lo dice de infamia sobre una mujer cuyos procesos de investigación que ella misma encausó están llenos de controversias, pues yo creo que lo justo es darle una valoración, si quieres, crítica a cualquier opinión del padre Solalinde o de quien sea, pero el juicio moral que ejerce López Dóriga sobre la opinión del prelado, pues es digna de señalarse dentro de las condiciones de un lado sincronizado contra quienes están criticando pues todo lo que la señora Wallace representó respecto a esta degradación de la justicia, porque hay que recordar que la señora Wallace, como juez y parte, pues se convirtió en ministerio público, se convirtió en juzgador, incluso se convirtió en Santa Inquisición. Entonces, la manera en la que los protocolos, el protocolo que se aplica para determinar el nivel de tortura que viven las personas, el protocolo de Estambul, fue rebasado y por mucho por todas las personas que fueron vinculadas por la propia señora Wallace, como las presuntas, o para ella quienes asesinaron a su hijo y lo cercenaron. Entonces estamos en el medio de dos poderes, si lo quisiéramos ver con un sentido teológico. Una inquisición del mal y una reflexión que desde, hablemos el bien religioso, el enfoque teológico se hace contra el mal. Y en el medio un periodista a modo, que si fuera juez cometería prevaricato. Bueno, esto me lleva a plantearte este tema, Daniel, aprovechando que estás aquí opinando en Sin Censura y para dejar la víbora chillando. ¿Fue ayer o antier? Bueno, ya ni sé. Creo que fue el lunes. Le dan la palabra a Reinaide Ramírez y se confronta de alguna manera con la presidenta y le dice, hubo acarreo al Zócalo el domingo. Bueno, presenta las pruebas, ¿no? Pues créanme, yo hablé con las víctimas del acarreo. A mí me contaron que 200 pesos, pero ahí está animal político que habla de 500 o 900 pesos. Créame, dice Reinaide Ramírez. Pues básicamente es lo que está pidiendo también Lorenzo Córdoba. Hubo acarreo. ¿Cómo? Sí, créanme, lo digo yo, que fui consejero presidente del INE. Pero creen que soy exagerado cuando hablo de líneas editoriales, de narrativas, de nado sincronizado. Aquí está lo que dice Lorenzo Córdoba. La asamblea informativa del domingo pasado en el Zócalo, ante la nueva pausa en la entrada en vigor de los aranceles generalizados que impuso unilateralmente el gobierno de Donald Trump a las importaciones mexicanas, derivó en una verbena popular de exaltación de la figura de la presidenta y de la sedicente Cuarta Transformación. Se trató, en realidad, de una demostración de fuerza del morenismo, de sus gobiernos y del nuevo corporativismo traducido en el acarreo masivo de los agremiados de los diversos sindicatos y de las centrales sindicales compitiendo entre sí para demostrar su músculo y su fidelidad al régimen, les guste o no, tal como ocurría en las viejas épocas del autoritarismo priista. En efecto, ¿Cómo ves, mi querido Daniel Marmolejo? ¿Sí me escuchas ahí, verdad, Vicente? Sí. Si no me dicen que es Lorenzo Córdoba, hubiera pensado que era Reinaide Ramírez.
un extracto de la mañanera del pueblo, pero bueno, nótese mi sarcasmo, Daniel. Este es un payaso, querido Vicente, es un payaso que tuvo, para desgracia de nuestro país, responsabilidades muy importantes en materia de administración de los procesos electorales, de los procesos democráticos en México. Mira, convengamos primeramente en algo, el llamado al pueblo de México no es una novedad. El llamado al pueblo de México para constituir una asamblea informativa es algo que estamos ya próximos a que cumplan 20 años. Ya cumplieron 20 años a partir de ese llamado a la reflexión pública por el desafuero de López Obrador. Entonces, al cumplirse 20 años de los llamados de la izquierda hacia procesos reflexivos, no en campañas electorales, la gente va en el ánimo de conocer de manera más precisa y directa por parte de sus representantes políticos un asunto crítico, en este caso muy específicamente el tema de la relación binacional con Estados Unidos y el enorme problema arancelario que afectaría gravemente pues a ambas naciones por lo pronto. Es con Estados Unidos con quien se tiene este problema, de que el presidente Donald Trump no ha sido respetuoso del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ya el hecho de imponer una lógica supuestamente reflexiva, crítica, que hace este payaso respecto a una asamblea informativa, está de más, porque ya entendemos que es un mecanismo de comunicación política efectiva, porque además es directa. Ahora, tuvo un cambio esta comunicación porque no se celebró en realidad el que no se hayan aplicado aranceles. Se reflexionó primeramente, y el planteamiento original es que iba a haber aranceles y que se iban a avisar o se iban a comentar con la gente, a informar sobre medidas específicas que muy probablemente tienen algún cambio en el ejercicio de comunicación que hizo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en ese evento. Entonces, hay un cambio en el formato de comunicación, porque seguramente hay cosas que no se dijeron en este evento que se pudieron haber dicho en el caso de la aplicación generalizada del 25%. Y si eso hubiese sucedido, que el fenómeno que se motivó a través de este importante evento se hubiera dado, el de los aranceles, seguramente hubiera cambiado el discurso de Lorenzo Córdoba para decir, bueno, se informó esto, y hubiera hecho también su crítica, porque es un tipo que no puede acercar una reflexión tácita, una reflexión lógica, sino que tiene también un acumulado de campaña de odio. Pero bueno, es un tipo que no causa ni gracia siquiera como payaso. Pero también es parte de esa línea de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, la reflexión que él hace de las arengas o de la festividad que puede implicar esto, pues también es importante, te voy a decir por qué. Porque al cabo de un mes, con una relación comercial que equivale a $3 millones por minuto de intercambio entre México y Estados Unidos, $3 millones por minuto de intercambio comercial, y eso es fundamental, teniendo en el caso de México, pues un superávit de 165 mil millones de dólares, como sucedió el año pasado, si los números no me fallan. Imagínate las implicaciones económicas que hubiese tenido un mes con la aplicación de aranceles. Ahora estamos preocupados por el tema del acero porque somos uno de los principales proveedores, no el primero, pero estamos dentro de los 3 primeros proveedores de acero y aluminio en Estados Unidos. Entonces, había que celebrar, también había algo que celebrar porque estamos tratando de luchar para preservar las cadenas productivas y la cadena comercial vigente con Estados Unidos en los amplios sectores industriales donde gran parte de esa inversión es extranjera. Entonces, sí hay algo que celebrar, que esos $3 millones de intercambio y ese valor superavitario de México permanece durante un mes. Entonces, ahora habrá que multiplicar 3 millones por 24 horas, por 30 días. ¿Cómo no lo vamos a celebrar, querido Vicente? Por supuesto que sí. Claro que sí. Oye, Daniel, pues espero que regreses más seguido. Por lo pronto te mando un abrazo.
siempre mi reconocimiento y cerremos invitando a la audiencia a tus esfuerzos, maestro. Gracias, Vicente. Estamos próximos al aniversario de la muerte de Octavio Paz y tuvimos un encuentro reflexivo. Nuestro querido amigo Urso Sartoris con tu servidor. A finales de este mes se cumple un aniversario del natalicio de Octavio Paz. Invitarlos a que vean esas entrevistas con nuestro querido y admirado Urso Sartoris, que él sí estará gozando de la gloria donde quiera que esté como extraordinario ser humano. Y por el otro lado, un análisis que estamos viendo actualmente sobre tecnofascismo, la manera en la que el grupo de las Big Tech, junto con el presidente Donald Trump y otros payasos en el mundo, como Zelensky, que es un payaso muy, muy criticable en este momento, y el mismo Milei, están formando parte de las estrategias que intentarían desmontar al mundo. Pero nada más como un dato final, han perdido muchísimo. Si acaso el proyecto Stargate, el proyecto de Donald Trump, tenía una inversión como pues una magnífica inversión de $500 millones para desarrollar inteligencia artificial, el conjunto de empresarios que han estado con Donald Trump, entre ellos han perdido más de $200 millones. Es decir, que poco más de la tercera parte de la inversión que sería Stargate, y por el otro lado la caída estrepitosa de Tesla. Seguiremos avanzando y el próximo programa es sobre Argentina y Milei. Agradeciéndote en el alma, querido Vicente, y a la enorme audiencia de tu serie de programas analíticos y a todos los compañeros que me hayas invitado este día. Un abrazo muy fraterno. Gracias. @homoexnovo en Twitter y Cuarta República en YouTube, los espacios de Daniel Marmolejo. Te mando un abrazo, maestro Daniel Marmolejo, Muchas hablando gracias. con nosotros sin censura.